Imagina esto. Llegas a una iglesia. Las luces están encendidas. La música envuelve el ambiente. Las personas sonríen, se saludan, todo parece correcto, incluso inspirador. Pero pasa el tiempo. Semanas, meses, quizás años. Y algo dentro de ti empieza a incomodarse. Porque, aunque hay movimiento, no ves profundidad. Aunque hay actividad, no percibes transformación. Muchas reuniones, pero pocas vidas realmente cambiadas. Muchos eventos, pero pocos corazones verdaderamente rendidos. Y entonces surge una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Es esto todo? Ahora déjame llevarte más profundo. ¿Y si la iglesia nunca fue diseñada solo para reunirse, sino para cumplir un propósito eterno que trasciende edificios, horarios y programas? Porque si eso es cierto, entonces no estamos hablando de mejorar un sistema. Estamos hablando de recuperar un diseño divino. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los modelos más influyentes del liderazgo cristiano contemporáneo. La iglesia con propósito de Rick Warren. Un enfoque que no nació de la teoría, sino de una convicción profunda. Que la iglesia no es una organización más. Es un organismo vivo, diseñado por Dios con una intención clara. Pero antes de seguir, necesito advertirte algo. Si realmente captas esto, si no solo lo escuchas, sino que lo entiendes en lo profundo, tu forma de ver la iglesia, tu rol dentro de ella, y tu relación con Dios no volverán a ser iguales. El mensaje central es tan simple que muchos lo pasan por alto, pero tan profundo que puede redefinirlo todo. La iglesia no está llamada a crecer por métodos, sino a vivir por propósito. Y aquí es donde ocurre el choque. Porque hoy vemos iglesias obsesionadas con crecer, pero no necesariamente con madurar. Se invierte tiempo en estrategias, en tendencias, en tecnología, en programas atractivos. Y no es que eso sea malo en sí mismo. El problema es cuando esas cosas se convierten en el motor, en lugar de ser solo herramientas. Porque una iglesia puede tener excelencia externa, y aún así estar vacía internamente. Puede tener multitudes, pero carecer de discípulos. Puede sonar fuerte, pero no transformar profundamente. Y aquí es donde la propuesta de Warren se vuelve radical. Dejar de construir la iglesia desde lo humano y volver a alinearla con el diseño original de Dios. No añadir más cosas, sino volver a lo esencial. Porque cuando una iglesia está verdaderamente sana, no necesita manipular el crecimiento. Lo experimenta. No necesita perseguir resultados. Los frutos aparecen. Es como un árbol bien plantado. No lucha por crecer. Crece porque está conectado a la fuente correcta. Y aquí viene una frase que necesitas grabar en tu mente. Una iglesia saludable no se mide por cuántas personas asisten, sino por cuántas vidas están siendo transformadas. Porque al final, no se trata de llenar sillas. Se trata de llenar corazones con la presencia de Dios. No se trata de crear eventos, sino de formar discípulos. No se trata de impresionar, sino de impactar eternamente. Entonces llegamos al punto clave. Si no se trata de métodos, si no se trata de programas, si no se trata solo de reunirse, entonces, ¿cuál es realmente el propósito de la iglesia? ¿Qué diseño dejó Dios desde el principio? ¿Qué es eso que, cuando está presente, todo cobra sentido? ¿Y cuando falta? Todo, aunque se vea bien, ¿está incompleto? Porque la respuesta a esa pregunta no solo define una iglesia, define tu vida. Sección 2. Los 5 propósitos de la iglesia. Ahora entramos en el corazón del modelo. Rick Warren no propone una moda, propone un regreso al diseño eterno. No son 5 ideas creativas.
No son estrategias de crecimiento. No son tendencias modernas. Son 5 pilares que nacen directamente de la Escritura. Y cuando estos 5 están en equilibrio, la iglesia deja de ser un lugar y se convierte en un movimiento vivo. Aquí es donde todo empieza a alinearse. 1. Adoración, amar a Dios. Este es el punto de partida. Porque si esto falla, todo lo demás pierde sentido. La iglesia existe primero para Dios, no para nosotros. Y aquí necesitamos romper un paradigma. Adoración no es un momento del servicio. No es solo música. No es solo levantar las manos. Adoración es una vida rendida. Es cuando tu corazón dice cada día: Señor, mis decisiones, mis pensamientos, mis planes, son tuyos. Es vivir con una conciencia constante de su presencia. Pero aquí viene la pregunta incómoda y necesaria. ¿Estamos buscando la presencia de Dios o la aprobación de la gente? Porque es posible tener escenarios llenos y corazones vacíos. Es posible emocionar, pero no transformar. Una iglesia saludable no mide qué tan fuerte suena la música. Mide qué tan sincera es la entrega. 2. Comunión, amar al prójimo. Aquí pasamos de lo vertical a lo horizontal. Porque no puedes amar a Dios profundamente y vivir desconectado de las personas. La iglesia no es un evento semanal. Es una familia espiritual. Y esto es clave. Dios no te llamó a asistir. Te llamó a pertenecer. A ser conocido. Y a conocer a otros. A caminar con personas reales. Con luchas reales. Con procesos reales. Pero aquí está una de las crisis más silenciosas de la iglesia moderna. Muchos están rodeados de gente. Pero siguen solos. Llegan, se sientan, escuchan, se van. Sin conexión. Sin vulnerabilidad. Sin comunidad real. Asisten, pero no pertenecen. Y sin comunión no hay crecimiento sostenible. Porque es en la comunidad donde somos corregidos, animados y fortalecidos. Una iglesia sana no solo reúne multitudes. Construye relaciones profundas. 3. Discipulado, crecer en Cristo. Aquí es donde la fe deja de ser superficial. Y se vuelve transformadora. Porque Dios no está interesado solo en decisiones momentáneas. Está interesado en procesos de transformación. El discipulado es formación intencional. Es caminar con Cristo hasta que Cristo se forme en ti. Es un proceso donde pasas de creer vivir lo que crees. Saber obedecer. Escuchar aplicar. Es el viaje de inmadurez madurez. Superficialidad profundidad. Información transformación. Y aquí hay algo clave. No todo crecimiento es visible, pero todo crecimiento real es evidente con el tiempo. Una iglesia saludable no se obsesiona con números. Se enfoca en procesos. Porque puedes llenar un auditorio. Pero si no formas discípulos, estás construyendo algo frágil. 4. Ministerio, servir a otros. Aquí la fe deja de ser teoría. Y se convierte en acción. Porque cada persona dentro de la iglesia tiene un rol. No solo los líderes. No solo los que están al frente. Todos tienen un llamado. Dios te diseñó con dones, talentos, experiencias, incluso con heridas redimidas. Y todo eso tiene un propósito. Servir. Pero aquí ocurre algo poderoso cuando alguien entiende esto. Deja de preguntar. ¿Qué puedo recibir? Y empieza a vivir. ¿Cómo puedo aportar? Y en ese momento, todo cambia. Porque cuando una persona descubre su propósito, su vida deja de ser vacía y empieza a ser significativa. Una iglesia sana no tiene espectadores. Tiene servidores activos. 5. Evangelismo, compartir el mensaje.
Este es el propósito que rompe las paredes. Porque la iglesia nunca fue diseñada para quedarse dentro, sino para salir, para alcanzar, para amar, para impactar. Y aquí hay que redefinir algo. Evangelismo no es presión. No es imponer. No es incomodar. Es amor en movimiento. Es vivir de tal manera que otros puedan ver a Dios en ti. Es entender una verdad urgente. Hay personas que están buscando sentido, esperanza, dirección. Y tal vez, sin saberlo, tú eres el puente que Dios quiere usar. Una iglesia saludable no vive centrada en sí misma. Vive con una carga por los que aún no han llegado. Sección 3. El problema de muchas iglesias. Aquí es donde todo se vuelve confrontante. Porque no estamos hablando de teoría. Estamos hablando de una realidad que se vive cada semana. Muchas iglesias no están muertas. Pero tampoco están sanas. Funcionan, pero no florecen. Se mueven, pero no avanzan. Crean actividad, pero no generan transformación. ¿La raíz del problema? El desequilibrio. Y esto es más peligroso de lo que parece. Porque una iglesia desequilibrada no siempre se ve mal. De hecho, muchas veces se ve exitosa. Pero por dentro, algo no está alineado. Piénsalo así. Una iglesia puede tener enseñanza sólida. Pero si no hay comunión, las personas acumulan conocimiento, pero viven aisladas. Saben mucho, pero no tienen a nadie que camine con ellos. Resultado: fe informada, pero no formada. Otra iglesia puede tener adoración poderosa, momentos intensos, experiencias emocionales profundas. Pero si no hay servicio, esa experiencia se queda en lo interno. La gente siente, pero no actúa. Resultado: emociones altas, pero impacto bajo. También hay iglesias con enfoque evangelístico fuerte. Crecen rápido, atraen multitudes. Pero sin discipulado. Las personas llegan. Pero no cambian. Se convierten en asistentes. No en discípulos. Resultado: muchos inicios, pero pocos procesos completos. Y aquí está el punto crítico. No puedes reemplazar un propósito con otro. No puedes decir: como adoramos bien, no necesitamos discipular. O como evangelizamos mucho, no necesitamos comunidad. Porque cada propósito cumple una función específica en el diseño de Dios. Quita uno, y el sistema se debilita. Exagera uno, y el sistema se deforma. Rick Warren lo expresa con una claridad contundente. El problema no es que la iglesia haga poco. Es que muchas veces hace mucho, pero mal enfocado. Más actividades no solucionan el problema. Más programas no corrigen el vacío. Porque el secreto nunca fue la cantidad. Es el equilibrio. Imagina un cuerpo humano. Puedes tener brazos fuertes. Pero si las piernas no funcionan, no avanzas. Puedes tener un corazón latiendo. Pero si no hay oxígeno, el cuerpo colapsa. Así funciona la iglesia. No es una colección de partes aisladas. Es un sistema vivo, interdependiente. Y aquí viene una de las verdades más importantes de todo este mensaje. Una iglesia desequilibrada eventualmente se estanca. Aunque al principio parezca crecer. Porque lo superficial siempre tiene fecha de caducidad. Lo emocional sin fundamento se apaga. Lo numérico sin formación se dispersa. Lo estructural sin vida se vuelve rutina. Pero cuando los 5 propósitos operan juntos, en armonía, algo completamente distinto ocurre. La adoración conecta con Dios. La comunión sostiene a las personas. El discipulado transforma vidas. El ministerio activa el propósito. El evangelismo expande el alcance. Y todo empieza a fluir.
no por presión, sino por diseño. Sección 4. Principios poderosos. Ahora entramos en una capa aún más profunda. Porque entender los propósitos es fundamental. Pero aplicar principios correctos es lo que determina si todo eso se vuelve realidad o se queda en teoría. Rick Warren no solo define qué debe hacer la Iglesia, también revela cómo debe pensar para hacerlo bien. Y aquí es donde muchos fallan. Tienen buena intención, pero mala ejecución. Tienen visión, pero no tienen claridad. Por eso estos principios son tan poderosos. 1. Salud antes que crecimiento. Este principio rompe la mentalidad moderna. Hoy, todo se mide en números. Asistencia, seguidores, expansión. Pero aquí está la verdad. El crecimiento sin salud es inflación, no desarrollo. Puede verse impresionante, pero es inestable. Una iglesia puede crecer rápido y al mismo tiempo estar llena de personas no discipuladas, relaciones superficiales, fe frágil. Y tarde o temprano, eso colapsa. En cambio, cuando una iglesia está sana, hay fundamento bíblico. Hay relaciones auténticas. Hay procesos de crecimiento real. Entonces el crecimiento no se persigue. Se vuelve inevitable. Es el mismo principio de la vida. Un árbol sano no lucha por crecer. Crece porque está vivo. 2. Personas antes que programas. Este principio es profundamente pastoral y profundamente olvidado. Porque es muy fácil construir una iglesia alrededor de actividades. Calendarios llenos. Eventos constantes. Reuniones sin parar. Pero aquí está el peligro. Puedes tener una iglesia ocupada, pero desconectada. Programas no transforman personas. Personas transformadas transforman personas. Jesús nunca priorizó estructuras sobre individuos. Él se detenía por uno. Escuchaba. Miraba a los ojos. Conectaba. Y eso es clave. La iglesia no es una agenda que mantener. Es una comunidad que pastorear. Cuando pones programas primero, la gente se adapta al sistema. Pero cuando pones personas primero, el sistema se adapta para servir a la gente. Y eso cambia todo. 3. Liderazgo con visión. Aquí entramos en terreno crítico. Porque una iglesia nunca crecerá más allá de la claridad de sus líderes. Un líder sin visión reacciona a problemas, improvisa decisiones y vive apagando incendios. Pero un líder con visión anticipa, dirige y construye con intención. No solo pregunta, ¿qué está pasando?, sino, ¿hacia dónde vamos y por qué? Y esto es clave. La visión no es solo una idea inspiradora. Es un mapa claro del propósito en acción. Un liderazgo saludable. Alinea a las personas. Enfoca los recursos. Elimina distracciones. Mantiene el rumbo. Porque sin visión, la iglesia se dispersa. Pero con visión, la iglesia avanza con unidad y fuerza. 4. Relevancia sin perder el mensaje. Este principio es un equilibrio delicado, pero absolutamente esencial. Porque hay dos extremos peligrosos. Iglesias que cambian tanto el mensaje que pierden la verdad. Iglesias que no cambian nada y pierden a las personas. Y aquí está la clave. El mensaje es eterno, pero el método es temporal. La verdad no se negocia. El evangelio no se adapta. El contenido no cambia. Pero la forma de comunicarlo sí debe evolucionar. Jesucristo es el ejemplo perfecto. Nunca comprometió la verdad. Pero siempre conectó con la gente. Hablaba en parábolas. Usaba ejemplos cotidianos. Se movía en el contexto de las personas. Resultado: la gente entendía.
porque se sentía vista. Y aquí está el desafío para la iglesia hoy. No se trata de ser moderna por apariencia, sino de ser relevante con propósito. Comunicar de forma clara. Conectar de forma real. Sin diluir el mensaje. Si juntas estos principios, algo empieza a revelarse. Una iglesia saludable prioriza lo interno antes que lo externo. Una iglesia efectiva valora a las personas por encima de las estructuras. Una iglesia fuerte es guiada por visión, no por reacción. Y una iglesia relevante comunica verdad eterna en formas comprensibles. Y aquí está la conclusión poderosa. No se trata de hacer iglesia, se trata de ser la iglesia como Dios la diseñó. Pero ahora surge la pregunta más importante de todas. No para líderes. No para pastores. Para ti. ¿Cómo llevas todo esto a tu vida diaria? Porque al final, estos principios no solo construyen iglesias saludables. Construyen vidas transformadas. Para concluir, quiero que te quedes en silencio un momento. Y dejes que esta idea penetre más allá de lo superficial. Una iglesia con propósito transforma vidas. Pero una iglesia sin propósito simplemente llena espacios. Puede tener estructura. Puede tener actividades. Puede incluso parecer exitosa. Pero si no está alineada con el diseño de Dios, pierde su esencia. Y aquí es donde todo cambia de dirección. Porque ya no estamos hablando de la iglesia como algo externo. Como un lugar al que vas. Como un evento al que asistes. Ahora estamos hablando de algo mucho más directo. Estamos hablando de ti. Detente y examínate con honestidad, no con religión, sino con verdad. ¿Tu vida refleja adoración? ¿O solo momentos emocionales ocasionales? ¿Estás caminando en comunidad? ¿O viviendo una fe aislada, desconectada? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿O repitiendo el mismo ciclo una y otra vez? ¿Estás sirviendo con propósito? ¿O consumiendo sin contribuir? ¿Estás compartiendo tu fe? ¿O guardando en silencio lo que podría transformar a otros? Porque aquí está la realidad que muchos evitan. Puedes estar dentro de una iglesia y aún así vivir lejos del propósito de Dios. Puedes asistir, pero no avanzar. Puedes escuchar, pero no aplicar. Puedes saber, pero no ser transformado. Y eso es peligroso. Porque crea una ilusión de vida espiritual, sin vida real. Pero cuando entiendes esto, todo se reordena. No esperas que la iglesia cambie. Tú decides vivir el propósito. No dependes de un programa. Te conviertes en parte activa del diseño de Dios. No solo consumes. Contribuyes. No solo crees. Vives lo que crees. Y aquí está la declaración que redefine todo. La iglesia no es un edificio. No es un logo. No es un evento dominical. La iglesia eres tú. Tú eres el lugar donde Dios quiere habitar. Tú eres el instrumento que Dios quiere usar. Tú eres el reflejo visible de una realidad invisible. Y cuando tú cambias, tu entorno cambia. Cuando tú te alineas, Dios comienza a moverse de formas que no imaginabas. Ahora no dejes que esto se quede en inspiración momentánea. Haz algo con esto. Si este mensaje despertó algo en ti, no lo ignores. Dale like pulgar hacia arriba si quieres más contenido que te rete a crecer. Suscríbete campana si deseas profundizar en una fe real, no superficial. Y compártelo con alguien que necesita salir de la rutina espiritual. Pero más importante que todo eso, quiero leerte. ¿Cuál de los 5 propósitos necesitas desarrollar más en tu vida hoy, y por qué? Porque ese punto débil puede ser exactamente el lugar donde Dios quiere empezar a transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video. Pero no te vayas igual que como llegaste. Llévate esto contigo.
Dios no te llamó a simplemente existir. Te llamó a vivir con intención, con dirección y con propósito eterno. Si te inspira este mensaje, suscríbete, dale a me gusta y comparte. Únete a nosotros para descubrir tu propósito eterno. Que Dios te bendiga.